El día de hoy vamos a iniciar con una nueva serie. Le voy a invitar a que vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. La serie que vamos a estar viendo se titula Los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Y el tema que veremos el día de hoy, el tema número 1 de esta serie, se titula ¿Por qué creemos en los dones del Espíritu? ¿Por qué creemos en los dones del Espíritu? Tema número 1 de esta serie. No sé cuántos temas vayan a ser, pero los que sean van a ser de edificación. Así que generalmente tengo un número de temas. Tengo algo calculado ahora, pero el Señor puede ir dándonos más o puede ir haciéndonos que nos detengamos para explicar todavía un poco más en algunos de los puntos. Así que vamos a ver el tema número 1 de esta serie, los dones del Espíritu. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Primero a los Corintios 12, 1. ¿Ya lo tiene? Dice el apóstol Pablo a los Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Como cristianos, mis hermanos, estamos llamados a crecer en la fe. La palabra nos llama a eso. Es una vida de crecimiento. Es decir, este crecimiento espiritual tiene que ver con el conocimiento de Dios, el conocimiento de las verdades de Dios, pero también tiene que ver con la práctica y la aplicación de ese conocimiento que nosotros adquirimos. En otras palabras, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. O sea, la vida cristiana se define en vivir a Cristo. ¿Y eso cómo se hace? Conociendo a Cristo y viviendo a Cristo, conociendo y practicando lo que hemos conocido, lo que hemos aprendido. Y sabes, el Señor, mismo Señor Jesucristo, a su iglesia les dio regalos, les dio dones o regalos para que lo entendamos mejor. Esos dones o regalos, o parte de esos dones o regalos que el Señor ha dado a su iglesia, son hombres, son personas que tienen el propósito de ayudar a los creyentes para que dejen de ser niños fluctuantes, para que dejen la inmadurez, para que empiecen a alcanzar la madurez. Y estos personajes, estas personas que son regalos de Dios, de Jesús para la iglesia, se encuentra ahí en Efesios 4:11, no lo tiene que buscar, solo anótelo. Pero ahorita que yo diga, se va usted a acordar. Son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas personas, estos hombres, son regalos de Dios para que la iglesia pueda crecer, para que pueda dejar la inmadurez y el infantilismo. Ese propósito, mis hermanos, de dejar la madurez, de que los creyentes dejen la inmadurez, se consigue, ¿sabes cómo? Enseñando, diga enseñando. Y también trazando bien. ¿Pero enseñando qué? Enseñando todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo les dijo allí a todos los ancianos, los pastores, los diáconos que había en la región de Éfeso, cuando él estaba en Mileto a punto de partir, el apóstol Pablo les dijo: yo no he rehuido a enseñaros todo el consejo de Dios. Les he enseñado todo el consejo de Dios. Y el apóstol Pablo no estuvo muchos años allí con ellos. Ya cuando lo ves en tiempo, te das cuenta de que no estuvo demasiados años allí de manera presencial, lo cual nos enseña que todo el consejo de Dios se puede enseñar en un tiempo breve. Ahora, ¿podemos profundizar en eso? Sí, claro, pero el consejo general de Dios se puede enseñar en no mucho tiempo. El objetivo de esta serie, mis hermanos, es que veamos lo que la Biblia dice acerca de los dones del Espíritu. Yo sé que nosotros estamos aquí porque queremos conocer a Dios y queremos conocer más de la Biblia, ¿cierto? Amén. Sí. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de los dones del Espíritu. Y recalco, la Biblia, no mi opinión personal, no la opinión de algún maestro de la Biblia, de algún teólogo, de algún movimiento, de alguna denominación, no. Estamos tratando de ir a lo que la Biblia dice acerca de los dones del Espíritu. Veremos para qué son los dones del Espíritu y veremos también cómo deben de funcionar, cómo deben de usarse. Nosotros no lo ocultamos a nadie, somos una iglesia joven. O sea, no solo que los que vienen aquí son jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Sí. No solo que los que estamos aquí somos jóvenes, sino que la iglesia no tiene mucho tiempo de que inició, de que arrancó.
Ahora que venga el pastor Chuy Olivares, vamos a estar celebrando el nuestro cuarto aniversario, que ya fue en el mes de mayo, pero lo estábamos esperando a él para hacer el pastelito y la celebración, la conmemoración. Entonces, somos una iglesia joven, 4 años, y esto, mis hermanos, quiere decir que estamos poniendo bases en muchas cosas. Tú que te dedicas a la construcción, sabes que primero se pone una base, ¿verdad? Primero pones algo y luego ya empiezas a construir sobre esa base que tú pusiste. Y en muchas cosas nosotros como iglesia estamos poniendo bases. Y para que nosotros pudiéramos llegar a esta serie que estamos iniciando el día de hoy, que vamos a ver los siguientes domingos, fue necesario que estudiáramos como iglesia el libro de los Hechos. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando estudiamos el libro de los Hechos? A ver, levanten la mano, por favor. No todos. Hay muchos, pero no todos. Si no lo has escuchado todavía y llegaste después, ahí en el canal, en los canales de Casa de Oración Houston, nos fuimos versículo a versículo, el libro de los Hechos, todo lo leímos, lo explicamos, lo aplicamos. Y esto fue parte de las bases que pusimos, así que es buena idea que lo escuches. Pero también estudiamos la primera carta a los Corintios, toda. También versículo a versículo, del capítulo 1 hasta el capítulo 16, todos los capítulos de la primera carta a los Corintios. También, si no la has escuchado, si no estuviste aquí cuando la enseñamos, bueno, es buena idea también que la escuches, que la repases. Y vimos también toda una serie sobre el fruto del Espíritu. De hecho, si tú te fijas en el diseño de la serie, es casi el mismo font, casi el mismo diseño, solo cambian los colores. Pero ¿por qué? Porque es la continuación, y yo lo anuncié así. El fruto del Espíritu, y esta enseñanza fue necesaria para esto que vamos a empezar a ver el día de hoy. Todo eso fue una base. Y la epístola a los Gálatas que estamos viendo los viernes y que está a punto de terminar, también es parte de la base para que pudiéramos llegar a esta serie que estamos viendo el día de hoy. Hace un par de años, quizás un poco más, un pastor joven, amigo y joven, me hizo notar algo y me dijo, oye, son pocas iglesias, si lo ves así ya de manera objetiva, son pocas iglesias en donde los dones del Espíritu se utilizan apropiadamente. Y mi respuesta fue, bueno, pues enseñemos a nuestras iglesias. Enseñemos a la iglesia, tú a la que tú pastoreas y yo a la que yo pastoreo, para que podamos comenzar a practicar los dones del Espíritu y hacerlo de manera correcta, de manera bíblica, de manera apropiada. O sea, ¿de qué se trata esto? No se trata de tirar críticas a quienes hacen mal uso de los dones del Espíritu. No se trata de eso. Podemos pasarnos toda la vida apuntando los excesos, apuntando los errores, apuntando incluso las herejías que se enseñan en nombre de los dones del Espíritu. Pero ¿y eso qué? Eso no nos lleva a la madurez espiritual, ¿o sí? Lo que nos lleva a la madurez espiritual es conocer la verdad, conocer qué es lo que el Señor dice y luego ponerlo en práctica. La realidad, mis hermanos, es que en un amplio sector de la iglesia cristiana, y hablo de Iglesia Universal, todos los creyentes, al menos los que están activos y vivos en ese tiempo, la realidad es que en un amplio sector de la iglesia cristiana se ha dejado de creer en los dones del Espíritu. Eso es una realidad. Personalmente yo pienso que esto se debe a varios factores, pero principalmente creo yo a la influencia de predicadores, a la influencia de teólogos, los cuales niegan que los dones del Espíritu sean para este tiempo. Ese es un factor que influye en que en gran parte la iglesia no esté practicando o no esté creyendo, es la palabra correcta, primeramente creyendo y practicando lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña acerca de los dones del Espíritu. Estos predicadores y teólogos han tenido una difusión masiva. O sea, siempre ha habido personas que enseñan esto, pero en los últimos años, por el internet, por los blogs, por los libros, la literatura, todo eso se ha difundido y se ha traducido del inglés al español, al castellano, este tipo de literatura que niega lo que la Biblia dice acerca de los dones del Espíritu. Y a esto debemos de añadirle también otros factores más que contribuyen con la incredulidad de la doctrina bíblica de los dones del Espíritu. Número 1, algo que mencioné hace un momento, los excesos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido testigos presenciales, oculares, del mal uso de los dones del Espíritu? A ver, ¿cuántos hemos sido testigos de mal uso de los dones del Espíritu? Bueno, gracias, unos poquitos, ¿no? Entonces puedo dar muchos ejemplos. Y de hecho, se han escrito libros enteros hablando
de estos excesos. ¿Te imaginas? Soy un autor cristiano, voy a escribir un libro de todos los excesos que hay de los dones del Espíritu. Bueno, yo creo que hay mejores cosas que escribir y que enseñar. Hemos visto de pronto profecías que no se han cumplido. Yo he sido testigo de eso. He sido testigo de un profeta que llega a una iglesia y llama a una chica que ve que no tiene su cabello, lo ha perdido a causa del cáncer, y la llama al frente y le da una profecía y le dice: así dice el Señor, tú vas a vivir. De aquí a un año vas a estar sana completamente. Y luego la joven muriendo. O sea, eso es solo por poner un ejemplo. Y como digo, se pudiera poner muchos más y hay libros escritos acerca de esto. Hay videos que se han hecho acerca de todo esto. ¿O qué podemos decir de milagros fraudulentos? Yo mismo, o sea, no solo los videos que salen en YouTube y todo esto, de gente, como le dicen en Latinoamérica, chanta, ¿no? Gente que son unos estafadores, usando otra palabra un poco más apropiada, haciendo milagros fraudulentos, y que el polvo de oro, que en realidad pues es un truco que hacen, o que el agua en vino, pues que tiene ahí abajo un polvito, entonces le mueve y ya se pone morada y yo convierto el agua en vino, y todo este tipo de cosas que, como lo he dicho, aparecen allí en internet. O desórdenes con el don de lenguas. ¿Quién no ha sido testigo de eso? Yo he sido testigo de desórdenes con el uso del don de lenguas. He sido testigo de personas incrédulas que llegan a un lugar pidiendo por oración, por una necesidad, y el que ora por ella se arranca a hablar en lenguas, y la persona, en vez de aumentar su fe o de que haya fe, pues te sale toda asustada, ¿no? ¿Qué ritual santero es este, no? O pudiéramos mencionar acerca del enriquecimiento excesivo de personas que utilizan los dones como una fuente de ganancia. Ven por tu milagro. Y ya cuando vienes por tu milagro, resulta que saliste sin tu milagro y sin tu cartera. Casi, ¿no? Eso está allí. Nadie puede negar todo eso. Pero hay que usar el sentido común, mis hermanos. O sea, el apóstol Pablo le dijo a los corintios: como a sensatos os hablo. Y eso es algo que me encanta, que la Biblia no nos trata como que somos tontos. La Biblia nos llama a razonar, ¿sí? A que usemos nuestro cerebro, a que usemos nuestro sentido común, a que interpretemos lo que nosotros estamos leyendo. Y usando el sentido común, el hecho de que algo se use mal, ¿le da a alguien el derecho de prohibir que eso se deje de usar? ¿Sí se entendió? El hecho de que se haga mal uso de algo le da el derecho a alguien de decir que ese algo debe de dejar de existir, debe de desaparecer. Por ejemplo, hay personas que utilizan un auto para robar. O sea, ese es el material que utilizan, un medio de transporte para robar un banco o para ir al estacionamiento de un restaurante y robarse el catalizador del auto. No, sí, estoy bien informado, ¿no? Lo utilizó un auto para ir a donde está ese otro auto y quitar el catalizador y robarlo, y utiliza ese auto para ir y venderlo. O personas que utilizan un auto para convertirlo en bomba y matar a muchas personas en un atentado terrorista. Pero ¿eso quiere decir que hay que prohibir el uso de autos? A partir de ahora nadie va a usar autos porque los usan mal. O sea, no tiene sentido, ¿verdad que no? El otro factor que contribuye para que un gran sector de la cristiandad deje de creer, pierda su fe en Dios en cuanto a los dones del Espíritu, es por la falta de enseñanza. O sea, ahí están los excesos, ahí está ahora, o aquí está ahora, el otro factor, que es la falta de enseñanza. Es más cómodo, mis hermanos, piénsalo, negar que los dones continúen en operación hoy en día. Es cómodo. Porque no hay que enseñar, o sea, ya no existe y no nos metemos en problemas, nuestros cultos van a ser bien cortitos nada más y vamos, entramos, salimos y ya. Es cómodo. Ahora, es cómodo también decir, estamos abiertos a los dones del Espíritu, porque hay quienes toman esa postura y yo no quiero que nosotros seamos de esos, quienes decimos, nosotros creemos en los dones porque están en la Biblia, pero y estamos abiertos. Ok, ¿y eso qué? Te lo pongo en otro panorama. Hay alguien quien dice, pues yo no soy salvo, pero estoy abierto, y se muere. ¿Qué pasa con esa persona?
O sea, estar abierto no es suficiente. Es necesario ¿qué? Creer. Es necesario obedecer a la fe. Es necesario discipularse. O sea, lo que viene después, la salvación, la santificación. No es solamente estoy abierto. E igual nosotros pues no queremos ser de aquellos quienes se acomodan y dicen estamos abiertos pero no hacemos nada. Es más cómodo solo decir que se cree en la doctrina bíblica de los dones del Espíritu, pero no enseñar acerca de ellos. O sea, es más cómodo decir, sí, está en mi declaración de fe, que creemos en los dones. Por cierto, casa de oración, todas las casas de oración y esta casa de oración tenemos una declaración de fe. Allí dicen que creemos. Y es buena idea que si usted no está seguro si este es el lugar, pues vaya y revise la declaración de fe. Ahí a lo mejor el Señor le confirma, ¿no? Si en este es el lugar, yo creo en esto, lo veo en la Biblia y ellos creen en esto, y allí me quedo. Y bueno, esta serie también tiene ese propósito, no lo estamos negando, creemos en los dones del Espíritu, está en nuestra declaración de fe. Y si usted no cree en los dones del Espíritu, cree que son del diablo, cree que son satánicos, etcétera, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Cambiamos todo por usted o no sería más práctico buscar un lugar que se acomode a sus preferencias, ¿no? Pero bueno, el punto es que es más cómodo solo decir que se cree en la doctrina bíblica de los dones del Espíritu, pero no enseñar acerca de ellos. Eso es cómodo. Es más cómodo decir que se cree y no practicarlos. Pero nosotros queremos tomar el camino largo. ¿Se entiende lo que es el camino largo? Tomar ese camino que incluye la enseñanza. Y esto es parte de. Y desde hace años, como dije, hemos estado poniendo bases, enseñando para llegar aquí. Tomar el camino que incluye también la práctica, no solo la enseñanza, sino la práctica. Ahora, enseñar requiere tiempo y requiere esfuerzo. Tú que tienes hijos, los papás que están aquí, nosotros somos los principales maestros de nuestros hijos. ¿Te habías puesto a pensar en eso? O sea, no son los maestros de la escuela, esos son sus maestros, pero nosotros somos sus principales maestros. ¿Quién le va a enseñar a nuestros hijos de moral? Yo le voy a enseñar a mis hijos acerca de sexualidad, acerca de moral, acerca de principios, de valores, porque otro quién sabe cómo se los va a enseñar. O sea, yo les enseño a ellos y nosotros somos los principales maestros, pero enseñar requiere tiempo. Tiempo que yo pudiera estar con los pies arriba de mi sofá, así nada más contemplando la pared, así. Hay veces uno está tan cansado que es lo único que quieres hacer, ¿no? Estar así, con todo apagado, no quieres ningún ruido, hasta apagas el aire acondicionado para que no se oiga el soplo del aire acondicionado. Pero tengo hijos y nadie me obligó a tenerlos. O sea, tengo hijos, nosotros, mi esposa y yo tomamos la decisión de tener 2 hijos y somos sus maestros y enseñarles requiere tiempo y requiere renuncia, a que yo renuncie de cosas para poder emplear ese tiempo. Enseñar, este camino largo incluye la enseñanza, pero incluye también la práctica, y practicar también requiere tiempo, también requiere esfuerzo, pero yo añadiría una cosa más, en la práctica incluye la paciencia, porque cuando enseñas a alguien, tú puedes enseñar y dar una clase y te vas, y ya, pero cuando eres hands-on, o sea que enseñas y luego vas a la práctica, ves cómo a los que les estás enseñando cometen errores y no lo hacen como tú les dijiste, y ahí es en donde se requiere la paciencia para volver a enseñar. Pablo decía, a mí no me es molesto volver a enseñarles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Y allí es en donde entra el maestro que también va a la práctica y allí se requiere paciencia. Nosotros aquí en el grupo de alabanza, tengo años trabajando con el grupo de alabanza, tenemos años trabajando juntos y ha requerido de mi parte paciencia, ¿sí? Y a veces mucha. No, son una bendición los hermanos. Pero requiere paciencia, de estar enseñando y llevándolo a la práctica, corrigiendo, teniendo paciencia y también disposición del que está siendo formado. Cuando se pone en práctica la enseñanza, se tienen que corregir errores. Hay errores y se tienen que corregir estos errores. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo con los Corintios. El versículo que leímos al principio está ahí en la primera carta a los Corintios. Y Pablo, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está corrigiendo errores. Y piénsalo, si los Corintios no se hubieran equivocado, no tendríamos ni la primera carta a los Corintios, por lo menos capítulos 12, 13 y 14 que hablan de este tema. 3 capítulos. Así que no tengamos miedo a equivocarnos.
y pongamos en práctica la palabra de Dios. Esa es la invitación que yo hago a los miembros de esta iglesia. Espero que se entienda, ¿eh? Puede haber alguien quien visite y diga, quién sabe, yo me voy a otro lado, ¿no? Pero a los miembros de esta iglesia, los que voluntariamente dijeron, esta es mi iglesia, el Señor me guió, bueno, esa es la exhortación que les hago. Puede que haya otros que estén viendo en internet o que lo escuchen después. Quiero aclarar, esa enseñanza va principalmente dirigida a nuestra iglesia local, los miembros de esta iglesia. Es necesario que hagamos a un lado los prejuicios, las tradiciones de hombres y que comencemos a creer lo que está escrito en la palabra. Repito este pensamiento. Es necesario que hagamos a un lado nuestros prejuicios, o sea, lo que yo así quiero creer y por aquí me voy. Que hagamos a un lado las tradiciones de hombres, las cuales según Jesús invalidan la palabra de Dios. Y es necesario que comencemos a creer qué es lo que está escrito en la Biblia. No seamos como los que ondean una bandera que dice sola escritura en latín, o sea, solo la escritura. Y así, ondeando la bandera, nosotros creemos en solo la escritura, pero se someten más y obedecen más las interpretaciones de hombres y las tradiciones de hombres que la sola escritura. Y les preguntas, oye, ¿por qué haces eso que haces? No sé, así lo dijo tal reformador, o así le enseña tal teólogo, porque está en la Biblia. Pero tú ya fuiste a la Biblia, o solamente estás tomando la interpretación y la tradición de tal maestro, de tal escriba o fariseo o lo que sea, ¿no? Es necesario que digamos, si está en la Biblia, lo creo y lo practico. ¿Puede decirlo? Si está en la Biblia, lo creo y lo practico. Así de simple. Ahora la pregunta, introduciéndonos ya en el tema, ¿está o no está en la Biblia la doctrina de los dones del Espíritu? La respuesta es un rotundo sí. Y ahí todos respondieron. Hay veces que pregunto y algunos sí por allá y otros no. Pero aquí está la evidencia clara. Es más, yo ya le di la respuesta hace rato. Primero los Corintios 12, 13 y 14 hablan de ese tema. Entonces pues ya le di la respuesta. Así que chiste, diría el Chavo del 8, ¿verdad? Está en la Biblia. Hay mucha evidencia bíblica acerca de los dones del Espíritu. Ahora lo voy a poner de otro lado. No hay un solo versículo de la Biblia que prohíba que nosotros utilicemos los dones del Espíritu. Incluso a todo lo contrario, la Biblia prohíbe que impidamos el uso de los dones del Espíritu. ¿No me crees? Primero los Corintios, capítulo 14, versículos 39. La Biblia prohíbe que impidamos usar los dones. Prohíbe que apaguemos al Espíritu. Primero los Corintios 14, 39. ¿Ya lo tiene? Dice, así que, hermanos, procurad profetizar, y subraya eso, y no impidáis el hablar en lenguas. Si está en la Biblia, lo creo y lo practico. La Biblia me dice que no impida el hablar en lenguas. Ahí está el mandamiento claro, ¿sí o no? O sea, no es, bueno, es que sí dijo, pero no dijo, lo que quería decir es lo que dijo, ¿verdad, chato? Ahora sí como quien dice, más que nada, ¿verdad? Y empezamos a cantinflear, ¿no? No, ahí está. Y si está escrito, lo creo. Y si no me gusta, pues hago a un lado mis prejuicios. Y si no se alinea con mi predicador favorito, pues hago a un lado las tradiciones de hombres y me ciño a lo que está en la palabra. El versículo base en 1 Corintios 12, 11 expresa la voluntad de Pablo hacia los corintios. 1 Corintios 12, 1 quiero decir. Allí expresa la voluntad de Pablo hacia los corintios. O sea, un apóstol quien fundó esa iglesia, quien desarrolló esa iglesia desde un principio, estuvo 18 meses con ellos. Él está hablándoles a personas con nombre y apellido, con una cara definida, así como los que yo veo aquí. Yo conozco a la mayoría de los que están aquí. A lo mejor casi de todos he ido a sus casas, han venido a mi casa. O sea, hay una relación de pastor. Y aquí el apóstol Pablo está expresándoles la voluntad de él hacia ellos. Y por supuesto que se alinea con la voluntad de Dios. Y a la vez, por ser un texto inspirado por Dios, está expresando la voluntad de Dios hacia sus hijos. O sea, Dios nos habla a través de su palabra. Amén. ¿Sí? Entonces, no podemos decir estas palabras no son para nosotros. Si están escritas, son para nosotros,
porque son inspiradas por Dios. Está entonces Dios expresando su voluntad para con sus hijos. Leámoslos nuevamente, 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo no quiere que sus hermanos, me encanta cómo se pone, no dice mis súbditos o no aquí, no, somos hermanos en la fe. Sí, soy el pastor, pero usted es mi hermano, somos hermanos en la fe. Pablo no quiere que sus hermanos ignoren la enseñanza de los dones del Espíritu. Y Dios no quiere que sus hijos ignoremos la enseñanza de los dones del Espíritu. Y esa podría ser la primera respuesta a la pregunta que plantea el tema de esta enseñanza. ¿Por qué creemos en los dones del Espíritu? Pues porque Dios no quiere que los ignoremos. La doctrina de los dones del Espíritu está reservada para los hijos de Dios. Ahí dice en el texto, no quiero hermanos. Así que si tú no eres hermano, esto te puedes dormir. Esto no lo vas a entender, no lo vas a poder recibir, no lo vas a poder tragar, porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. O sea, los que tenemos al Espíritu podemos entender todo esto. Si no, de verdad, no es mala onda, pero no vas a poder. Primero hay que arrepentirse de los pecados y recibir al Señor Jesucristo, como dice la palabra, creer en su nombre. Todos los hijos de Dios hemos recibido al Espíritu Santo. Esa es una doctrina, también doctrina esencial en la que nosotros creemos. Los que hemos creído en Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Según Efesios 13, la epístola a los Efesios, dice que Él nos ha sellado y Él es las arras, esto es la garantía de nuestra herencia. Eso escribió Pablo a los Efesios, que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Y así como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo que hacía? Transformaba a las personas. El Espíritu Santo daba poder a las personas. Bueno, el Espíritu Santo a nosotros los creyentes ahora, los que estamos del otro lado de la cruz, nosotros somos equipados. ¿Para qué? Para vivir a Cristo. Y esto es bien importante, ¿eh? Cuando decimos vivir a Cristo, no se trata de ser buena persona, no se trata de ir a un lugar. Vivir a Cristo, te lo voy a poner de una vez, porque esto es en el final, pero te lo voy a poner de una vez para que lo pienses. Vivir a Cristo es realizar la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó. O sea, el Señor, antes de ascender, nos dejó una comisión, nos dejó una misión, una tarea, un trabajo. Y vivir a Cristo entonces también es hacer esa gran comisión. El Espíritu Santo nos equipa para vivir a Cristo y para edificar a la iglesia, a este cuerpo de creyentes y a todos los creyentes también. Nosotros no recibimos al Espíritu así como en pequeñas dosis, así como en un goterito, ¿no? Ahora sí, un poquito y un poquito y un poquito. Lo recibimos en abundancia. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Invito a que vayas conmigo ahí a la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver muchos versículos y si no llegas rápido, están en la pantalla, pero anótalos porque estamos viendo por qué creemos y obviamente la respuesta va a ser con la Biblia. Gálatas 3:5. Lo que estamos viendo es que no recibimos al Espíritu en pequeñas dosis, sino en abundancia. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y está hablando de suministrar el Espíritu Santo. Espíritu está con E mayúscula, está hablando de Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Suministrar en el original es la palabra epicorejeo y significa proveer abundantemente. El Señor provee abundantemente, suministra su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene un papel clave, no solo en la salvación del hombre, en la regeneración del hombre. Dice la palabra que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que nos resucitó a nosotros, nos dio vida. El Espíritu Santo no solo tiene ese papel clave en la regeneración, en la salvación del hombre, sino también en su santificación, en eso que viene después de la salvación, en esa vida que viene después de que hemos creído en Cristo. El Espíritu Santo tiene un papel muy importante y lo vimos en una serie llamada El fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y también el Espíritu Santo tiene un papel clave en la misión que mencioné hace un momento
también en el desarrollo de la iglesia, la cual, pensémoslo, está siendo santificada. En Efesios 5:27 vemos que el Señor Jesús se va a presentar a su iglesia, a una novia sin mancha. ¿Ya pasó eso? ¿Alguien pudiera responder? ¿El Señor Jesús ya se presentó a su iglesia pura y sin mancha? No. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la está perfeccionando, que la está limpiando, que la está purificando. Y nosotros, mis hermanos, somos parte de ella, y su Espíritu juega un papel esencial en esta santificación de su iglesia. Regresemos a 1 Corintios capítulo 12, pero ahora al versículo 7. Hemos dicho que todos los creyentes recibimos al Espíritu Santo, lo recibimos en abundancia, Él lo suministra, y el Espíritu Santo nos capacita. Nos capacitó en la salvación y nos capacita para la santificación. 1 Corintios 12, versículo 7. Para que veamos ahora que todos los creyentes recibimos al Espíritu Santo, y con Él recibimos también sus dones, los dones del Espíritu. 1 Corintios 12, 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ese cada uno nos habla de que todos los creyentes hemos recibido al Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu. Creemos en los dones del Espíritu porque está en la Biblia. Creemos en los dones del Espíritu porque Dios no quiere que los ignoremos, incluso porque Dios no nos condena por estar deseosos de ellos. Una cosa es creer en algo. Pongo un ejemplo bien práctico. Los jóvenes creen en la escuela, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí creen en la escuela? ¿Sí? Pero otra cosa es que anhelen ir a la escuela. Completamente distinto. Ellos creen que existe y creen que van a entrar a la escuela miércoles, jueves, viernes, no sé qué día, y saben, lo tienen el conocimiento, pero otra cosa es anhelarlo, otra cosa es anhelar. Otro ejemplo, hay quienes creen que hay que alimentarse saludablemente y hay que hacer ejercicio para estar saludables, pero otra cosa es anhelarlo, ¿sí? Porque cuando lo anhelas te mueves hacia eso y modificas todo eso, ¿no? Y Dios no nos condena por estar deseosos de los dones del Espíritu. Ya que estás ahí en 1 Corintios, ahora ve conmigo al capítulo 14. Está todavía del 12 al 14, same topic, mismo tema. 1 Corintios 14, versículo 12. Ahora voy a leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Tú lees en la Reina Valera, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 14, 12. Dice Pablo, lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Pero te fijas cómo aquí el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes están deseosos de tener los dones del Espíritu, las capacidades especiales que da el Espíritu, como le llama esa traducción. Y no los está condenando por eso. Si ustedes lo anhelan, lo desean, bueno, úsenlo para edificación. La Biblia no nos condena por estar deseosos de ellas. Y es mi oración que después de recibir este entendimiento y que tú lo tengas claro, el por qué creemos en los dones del Espíritu, tú anheles los dones del Espíritu, anheles la manifestación y la práctica de ellos. Ahora, estamos leyendo primera carta a los Corintios, varios versículos, pero pensemos un momento en la iglesia de Corinto. Ellos estaban lejos de ser una iglesia modelo. O sea, hay quienes dicen, no, es que hay que hacer las cosas como están en la Biblia. Ok, bueno, sí. Y fíjate cómo era la iglesia en Corinto. O sea, no era una iglesia modelo. O bueno, lo digo de una manera mejor. Sí eran una iglesia modelo, son una iglesia modelo, pero de lo que no se debe hacer. ¿Sí? Ellos tenían muchísimos errores y estos errores fueron reprendidos por el apóstol Pablo. Eso es lo que hace un pastor, corrige los errores. Es lo que hace un líder, dirige hacia que se hagan las cosas de manera correcta. Él reprendió esos errores, Él corrigió estos errores y así lo hizo el Señor por medio del apóstol Pablo. Pero notemos que en 1 Corintios 14, 12 da por hecho que ellos deseaban los dones. Según la versión que leí, estaban deseosos de los dones y no fueron reprendidos por ello. No dijeron, ustedes quieren los dones, están mal por eso. No fueron reprendidos. Y lo mismo ocurre con nosotros. Si estamos deseosos de que los dones abunden entre nosotros,
no seremos reprendidos, al menos no por Dios. No seremos reprendidos. Alguien diga amén por eso, gócese por eso. Si le pedimos al Señor que nos conceda hacer uso de los dones que hemos recibido, porque todos hemos recibido dones si recibimos al Espíritu, si nosotros le pedimos al Señor que nos conceda hacer uso de ellos, no vamos a ser reprendidos por Él. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 11, pero deja tu separador ahí en 1 Corintios. Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13. Aquí veremos al mismo Señor Jesús hablando. Lucas 11:11. Si tú le pides al Señor, si yo le pido al Señor que nos conceda utilizar nuestros dones, los dones del Espíritu, no vamos a ser reprendidos por Él. Lucas 11:11. Pregunta el Señor Jesús: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y la respuesta es ninguno en sus 5 sentidos, ¿verdad? Aunque hay quienes les dan cada cosa. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? O sea, la respuesta a todas estas preguntas es ninguno. O sea, está llevándonos el Señor a reflexionar. Versículo 13. Pues si vosotros, los padres, siendo malos, ay Señor, eso me hiere mi autoestima. Si ustedes, los padres, que no le dan a sus hijos una piedra en lugar de un pan, un pescado en lugar de una serpiente en lugar de un pescado, o un escorpión en lugar de un huevo, ustedes siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, porque no le das cualquier pan, ¿verdad? Le das un buen pan. No le das cualquier huevo, le das huevos de gallinas felices, ¿verdad? Le das huevos orgánicos. Ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y esa palabra dádiva es la palabra griega doma. Es un sinónimo de la palabra griega dorea. Es un don, pero esta palabra doma destaca el carácter concreto del don. O sea, ¿de qué se trata el don? Más que a lo que beneficia. Ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y pregunta el Señor: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? Pero fíjate de lo que habla: el Espíritu Santo a los que lo pidan. Hay quienes quitan allí el Espíritu Santo y ponen, ¿verdad?, cosas materiales. Pero el Señor Jesús está enfocándose específicamente en el Espíritu Santo. O sea, si ustedes son buenos padres, o siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no creen que el Señor les va a dar al Espíritu Santo? Pero subraya otra cosa: si se lo piden. Si nosotros no pedimos las manifestaciones del Espíritu Santo, o que los dones del Espíritu Santo fluyan entre nosotros, o se conduzcan, o se operen, como quiera usted decirle, no va a pasar. Veamos cómo respondía el Señor a ese deseo que los corintios tenían, un deseo vehemente por los dones del Espíritu Santo. Primero los Corintios 1:7, te dije que pusieras separador allí en primero los Corintios, pero en el capítulo 1, los corintios anhelaban los dones del Espíritu, se los pedían al Señor, pedían que se manifestaran entre ellos. ¿Y cómo le respondía el Señor? ¿Cómo usted cree que le respondía el Señor? Primero los Corintios 1:7, eso es en la salutación, en la introducción de la carta. Dice Pablo a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los llamados a ser santos, los saluda y todo esto. Les dice en 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, mis hermanos, respondía a ese anhelo que ellos tenían. O sea, no los reprendía, sino que les respondía. Porque ellos, como dice el texto, nuevamente, que dice la Biblia, no les faltaba ningún don. En el cuerpo de creyentes, en las iglesias de la región de Acaya, específicamente Corinto, no faltaba ningún don. Nadie podía decir, aquí nos falta el don de profecía o el don de lenguas o alguno. No, tenían todos los dones, el cuerpo como iglesia. Y este texto comprueba algo muy importante también. La última parte dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos habla de que el Señor Jesucristo se va a manifestar en su segunda venida. Vino en su primera venida, haciéndose como uno de nosotros, como un bebito. Después creció, se fortaleció, hizo su ministerio, dio su vida, fue sepultado, resucitó, ascendió. Esa fue su primera venida, pero
habrá una segunda venida, Él vendrá en su gloria, vendrá con poder. Y aquí en este versículo nos enseña que estas manifestaciones de las que está hablando, que estos dones de los que está hablando, pues estarán operando hasta la manifestación de Cristo, hasta su segunda venida. Ahora capítulo 14 de primera carta a los Corintios. ¿Por qué creemos en los dones del Espíritu? Hemos dado varias respuestas. Y ahí en el capítulo 14 de primera carta a los Corintios, pero el versículo 37 vemos una causa más. Y es porque la Biblia dice que los procuremos. Si alguno se cree profeta, primero a los Corintios 14:37, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos, diga mandamientos, del Señor, o sea, no de Pablo, son mandamientos del Señor. Ahora, primero a los Corintios 14, ¿sobre qué está escribiendo Pablo? En los capítulos 13 y 12, está escribiendo sobre los dones del Espíritu, sobre el uso apropiado de los dones, sobre cuál es ese vehículo sobre el que van los dones, llamado amor, capítulo 13. Y claramente dice aquí, en su conclusión de esta sección, capítulo 14, claramente dice que son mandamientos. Esta palabra mandamiento es la palabra entole y denota una orden. ¿Se entiende lo que es una orden? Si no lo entiendes, ve alguna película de la milicia, de ejército. Es una orden, se da la orden, sí Señor, ¿sí? La orden se obedece. Cuando nosotros vemos un mandamiento escrito, como este que está aquí, en 3 capítulos, cuando vemos un mandamiento escrito, proviene de Dios. O sea, si está en la Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Tiene la vida de Dios, y lo que la Biblia dice como mandamiento, pues hemos de tomarlo como algo serio, ¿no crees? O sea, proviene de Dios mismo, y cuando vemos un mandamiento escrito debemos de atenderlo, debemos de obedecerlo, en vez de buscar otras fuentes. ¿Sí? Esto dice la Biblia, este es el mandamiento de la Biblia. Voy a buscar otra fuente, otra interpretación para poder negarlo, para poder desecharlo. Creo que queda clara la idea, ¿no? Hay que atender y obedecer en vez de negar y desechar el mandamiento que vemos. Y la palabra manda claramente que procuremos los dones. Versículo 1 del capítulo 14, y leímos el 37, ahora veamos el 1, para que veamos cómo la Biblia claramente manda que procuremos los dones. Primero a los Corintios 14:1. Seguid el amor. Esa es la palabra dioko. Persigan el amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Con los dones, al amor nos manda a perseguirlo, pero con los dones nos manda a procurarlos. ¿Qué es esta palabra procurar? Es la palabra griega celo, con Z, celo y doble O. Significa ser celoso en cuanto a algo, significa tener celo en cuanto a algo. Y muchas iglesias en el mundo y a través de los tiempos han sido celosas, han puesto su celo en diversas cosas. Algunas de estas cosas en las que han puesto su celo, su énfasis, son cosas tan vanas y tan superficiales que a veces hasta no sabes si reír o llorar. Por ejemplo, iglesias que han puesto su celo, que se han vuelto celosas, por ejemplo, de shows de comedia. Show de comedia en la iglesia. Y hoy va a estar el doctor de la risa diciéndonos chistes y burlándose de la hermana aquella que trae el copete quién sabe cómo y cantando cumbias. Son celosos de eso. Y cada año no puede faltar el comediante cristiano en la iglesia para que haga reír a los hermanitos, ¿verdad? O conferencias de superación personal. ¿Sí? O sea, la iglesia se convierte en un lugar en donde hay que alentar a las personas, animarlas para que saquen su potencial. Hay iglesias que su nombre es eso, ¿no? Inspirar, la iglesia inspiradora. Y luego ves a qué los inspiran. Los han de inspirar a ser santos, ¿no? A ser emprendedores, a ser exitosos y todo esto. Allí ponen su celo. O iglesias que ponen su celo, por ejemplo, en concursos de canto. ¿Todavía se da eso? En mis tiempos se daba. Y que se armaba un campamento, congreso de jóvenes, y las iglesias que iban tenían su grupo y hacían su concurso de talento, y obviamente el mejor ganaba. Y los demás que no ganaban, pues se gozaban con la victoria del otro, ¿verdad? Uy, sí. Bien espiritual todo el ambiente.
Y allí ponen su celo muchos en concursos de canto y hasta iglesias que han puesto su celo hasta en desfiles de moda. No, a lo mejor no me cree, pero a las pruebas me remito y ahí están en YouTube. O sea, la plataforma se convierte en un desfile de modas para ver quién anda mejor vestido y todo este asunto. Otras han sido celosas de otras cosas que pueden ser honrosas, pero el punto es de que han ignorado y hasta han desechado lo que la palabra de Dios nos manda a que procuremos. Está ahí el mandamiento, claro, y dice, procurad los dones espirituales. Es un mandamiento. Ser celoso de algo implica darle la atención, darle la importancia de vida. Eso es ser celoso, es la idea que nos comunica. Yo soy celoso de mi alimentación, por ejemplo, y esto quiere decir que le voy a prestar atención a ese menú que dice, este platillo tiene 2,000 calorías, ¿sí? Y una persona como yo debería de consumir 3,000, a lo mucho. Entonces, en este platillo me voy a consumir casi todas las del día. Entonces, eso es, hay quienes no son celosos, no, se lo comen, se ve bueno, tráetelo y me lo meto y ya llevo 7,000 en el día, pero bueno. Pero, qué sabroso, ¿no? Entonces, ser celoso de algo implica darle atención y darle la importancia de vida. O sea, no solo le pongo atención a eso, sino le doy importancia, porque si me como 7,000 al día, en unos años mis arterias van a estar tapadas, mi salud va a estar deteriorada, etcétera. Y entonces voy a ir para que oren por mí, por un milagro. ¿Te fijas? Es prestarle la importancia y la atención de vida. Y esto implica, en lo que tiene que ver con los dones, ya hago un lado lo de la alimentación, implica enseñar algo, implica practicarlo, implica perfeccionarlo. Es ese proceso, lo que tiene que ver con los dones. Sean celosos, procuren los dones del Espíritu, ¿ok? Enséñenlos, practíquenlos, perfecciónenlos. Salieron malas cosas, ok, enséñenlo otra vez, practiquen otra vez, perfeccionen. Ahora ya salió menos mal, pero todavía hubieron unas cosas, ok, enseñen, practiquen, perfeccionen. Eso es ser celoso. Yo te pregunto, hermano, hermana, para poner bien, aplicar esto a nosotros, a cualquier área. Yo te pregunto, ¿de qué eres celoso? Piensa, no me respondas, piénsalo. A ver, ¿yo de qué soy celoso? O sea, ¿a qué le pongo énfasis en mi vida? ¿Qué es eso que no puede faltar en mi vida? ¿Qué es eso que se tiene que hacer de cierta manera en mi vida? Ahí está. ¿Por qué? Porque la respuesta que tú tengas, cada uno puede tener diferente, y por eso dije, dile en tu interior, piénsala en tu interior, reflexiónala. Por de lo que nosotros seamos celosos, dice mucho acerca de nosotros, pero dice mucho también acerca de nuestra comunión con Dios. Si yo soy celoso de otra cosa que no sea Dios, está revelando pues mi comunión con Dios. Creemos en los dones del Espíritu porque según la Biblia son para edificar a la iglesia. Estamos ahí en el capítulo 14 todavía, veamos el versículo 12. Creemos en los dones del Espíritu porque según la Biblia tienen un propósito, tienen un objetivo y es edificar a la iglesia. Dice 1 Corintios 14, 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Te fijas? O sea, sean celosos otra vez, es la palabra procurad, celó, pero dice abunden. No ahí de vez en cuando, no ahí, pasamos por ahí en una serie y los mencionamos y ya, pero no los practicamos. Estamos abiertos. No, abunden en ellos y nos dice por qué, nos dice el propósito, para edificar la iglesia, para edificación de la iglesia. Al principio del capítulo 14, en los versículos del 3 al 5, el apóstol Pablo da el ejemplo de 3 dones. Capítulo 14, versículos del 3 al 5. Menciona el don de profecía. Ahorita no voy a explicar cada don, lo vamos a ir viendo a lo largo de la serie. Pero menciona el don de profecía. Dice Pablo que este debe de ser usado para consolación, para exhortación y para edificación. En ese último pongo énfasis. Pero cuando el don de profecía se utiliza mal, confunde, crea división, crea problemas, ¿sí? Pero cuando se utiliza bien, dice Pablo que produce edificación, consolación, exhortación y edificación.
ahí mismo, versículos del 3 al 5, el don de lenguas debe de ser usado para edificación. Y allí en este contexto habla del don de lenguas siendo usado para edificación de aquel quien está hablando en lenguas. O sea, quien habla en lenguas, cito la palabra, a sí mismo se edifica. Ahora, ¿está mal que cada uno se edifique a sí mismo? No. Cuando leo la Biblia solo en mi casa y no se la leo a nadie más, a mí mismo me edifico. Eso no está mal. Cuando hablo en lenguas, según la palabra, si es que tengo el don de lenguas, a mí mismo me edifico. Estamos hablando de para edificación. Ahora, ese don, el don de lenguas, cuando es utilizado y cuando opera junto con el don de interpretación de lenguas, hay otro que interpreta las lenguas que se han hablado, ahí sí edifica colectivamente, edifica a la iglesia. La palabra edificación o edificio nos comunica la idea de algo sólido. O sea, cuando tú piensas en un edificio, piensas en algo sólido. O sea, tú piensas, edificio, sí, claro, voy con una patada y lo tiro. No, es algo sólido, algo fuerte. Así que una iglesia que no practica los dones del Espíritu es una iglesia débil. Puede haber mucha palabra, pero cuando se descarta el mandamiento que está en la palabra, en lo que tiene que ver con los dones del Espíritu, es una iglesia que se convierte en una iglesia débil. Y quiero hacer un paréntesis aquí, utilizando nuevamente nuestro sentido común. Si tú revisas cómo han estado las cosas en los últimos tiempos, te vas a dar cuenta de que ha habido un crecimiento en el cristianismo. O sea, en nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, ¿qué es lo que predominaba en los años 70, si hay alguien de aquella generación? Pues iglesias romanas, vamos a decirle así, ¿no? Para que no se diga tan mala onda. Sí, era lo que predominaba, y los evangélicos, los protestantes eran minoría. Pero ¿qué ocurrió? Empezó a haber un despertar, es decir, enseñanza, práctica, perfeccionamiento de los dones del Espíritu, y empezamos los escandalosos de los carismáticos, como nos llaman, a salir de nuestros templitos cantando alabaré, alabaré. Empezamos a salir y a evangelizar y a predicar. Y usted está enfermo, pues yo oro por usted, y orábamos. Algunas cosas salieron mal a veces, ¿sí? Porque cuando entra el factor humano, pues uno se equivoca. Como cuando enseño, puede que me equivoque, porque soy humano, ¿sí? Pero ¿qué ocurrió? Empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, ¿sí? Cuando se empezó a utilizar el tema o enseñar el tema de los dones del Espíritu. Así que una iglesia que no practica los dones del Espíritu es una iglesia débil. No olvidemos que Jesús es quien compró a la iglesia, y la compró a precio de sangre, es lo que dice la palabra. Él la compró con su sangre, Él compró su iglesia con su sangre, es suya. Y Él mismo es quien edifica a su iglesia. Ahí en Mateo capítulo 16, es en donde está la declaración de Pedro, cuando el Señor Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empiezan las respuestas, y empiezan las opiniones. Unos dicen que, otros dicen que, aquellos dicen que, pero el Señor nos dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y así lo podemos aplicar ahora mismo. ¿Qué dicen otros? ¿Qué dicen aquellos? No, ¿qué dices tú? Yo digo lo que dice aquel. No. ¿Qué digo yo en la experiencia? ¿Qué digo yo en la experiencia con la palabra y con Cristo? Y el apóstol Pedro le responde, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso, Pedro, le dijo Jesús, no te lo reveló aquel escriba, aquel fariseo, aquel publicano. No te lo reveló ningún tipo de maestro bíblico, ni lo leíste en alguna revista. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Eso lo recibiste de Dios. Y el Señor Jesús le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la roca no es Pedro, sino la declaración de Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Jesús edifica su iglesia sobre Él mismo. ¿Y qué crees? Cuando Jesús es la roca, cuando Jesús es el fundamento, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor Jesús, antes de partir, antes de ascender a los cielos, les dio una misión. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Se va conmigo ahí, Mateo 28, 19 al 20. Jesús compra a su iglesia, Jesús edifica a su iglesia,
Pero no solo se trata de edificación, sino se trata también de que la iglesia se movilice. La iglesia tiene una misión. ¿Cuántos aquí son iglesia? Sí. Entonces tenemos una misión. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? Todo. O sea, Jesús no dijo, hay algunas cosas que les mandé y que les di poder, etcétera, que esas ya no. Dice, todas las cosas que yo les he mandado, ustedes las van a ir a hacer y las van a enseñar a otros. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esta misión, mis hermanos, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles las cosas que el Señor nos ha mandado, esta misión es humanamente imposible. O sea, piensa a quiénes les estaba hablando el Señor Jesús. A gentes sin letras y del vulgo. Eran pescadores, la mayoría de ellos. O sea, ¿tú crees que un puñado de pescadores iban a poder hacer esta misión? Honestamente, era necesario el poder, la unción y la fuerza que otorga el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor Jesús les dijo ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. No crean que van a ir ustedes con su poder a hacer esta misión. No, van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Van a testificar, van a hablar. Un testigo habla de aquello que vio y que vivió. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, en el plan del Señor Jesús, estamos hablando de la misión, del plan, no me he salido de tema, estamos hablando de los dones del Espíritu. En el plan de Jesús están incluidos los dones. Ve conmigo a Marcos 16:14. En el plan de Jesús, para la realización de su misión, están incluidos los dones. Marcos 16, versículo 14. Empiezo a leer. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, del versículo 17 en adelante, hay algunos quienes niegan que esta porción sea veraz. Es decir, palabras textuales de un comentarista bíblico, dice, este capítulo es espurio, es falso, dice él. Pero, mis hermanos, queremos interpretarlo la Biblia con la Biblia, regla básica de hermenéutica y de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta con la Biblia. Jesús, versículo 17, habló de señales en la realización de su obra, ¿sí? Y nosotros, si vamos al libro de los Hechos, interpretamos la Biblia con la Biblia. En el libro de los Hechos vamos a ver el cumplimiento de estas cosas. Vamos a ver a los creyentes echando fuera demonios. ¿Los vimos o no los vimos en Hechos? Creyentes echando fuera demonios, y vemos cómo Pablo libera a una endemoniada, una joven endemoniada ahí en Éfeso. Y eso solo por poner un ejemplo. Vemos a los creyentes hablando nuevas lenguas también, en Hechos 2. Vemos a los creyentes tomando en las manos serpientes, en Hechos capítulo 28, cuando Pablo es mordido por una serpiente y no le hizo daño. Vemos también en los anales de la historia cómo en el siglo I un discípulo de Juan llamado Papías escribió acerca de un discípulo llamado Barsabás, que se encuentra allí en el libro de los Hechos también, con sobrenombre Justo. Menciona de él que bebió un veneno fulminante y por la gracia de Dios no le pasó nada. Vemos también en la Escritura a los discípulos
poniendo sus manos sobre los enfermos y siendo sanados, una y otra vez. Entonces, este versículo o esta porción de la Biblia y el capítulo entero no puede ser falso, no puede ser espurio, porque la misma escritura pues nos da evidencia de que se cumplió, de que eso hicieron en el cumplimiento de su misión. Y yo les tengo noticias, mis hermanos, Casa de Oración Houston. Dios no ha cambiado. Cuando dicen gloria a Dios por eso. Él mismo lo dice en su palabra. Dice, porque yo, el Señor, no cambio. Eso dice Malaquías 3:6. El Señor no cambia. No lo digo yo, lo dice Él. Yo no cambio. Jesucristo no ha cambiado. Así lo dice en su palabra, Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo no ha cambiado, mis hermanos. Él resucitó a Jesús de los muertos, el Espíritu, y nos ha sido enviado a nosotros como consolador, el que se pone al lado de nosotros, el que nos anima, el que nos fortalece, no ha cambiado. Ahora, otro punto más. La misión de Jesús tampoco ha cambiado. Sí, gracias por ese amén. La misión del Señor no ha cambiado. Cuando dije Dios no ha cambiado, amén. Pero ahora la misión nos habla de ponernos a chambear. Nos habla de ponernos a trabajar. La misión no ha cambiado. Esta misión incluye ir y predicar el Evangelio. Eso no ha cambiado. ¿A qué horas cambió eso? ¿A qué horas cambiamos de enviar misioneros al mundo a predicar el Evangelio a poner una fuente como de 20 metros así que cuesta quién sabe cuánto dinero mantenerla al año? Dinero que se pudiera utilizar para que misioneros vayan y prediquen. La misión no ha cambiado. La misión no ha cambiado. Eso incluye discipular a aquellos quienes han creído en el Evangelio. Eso no ha cambiado. Y hacerlo con los dones que el Señor ha repartido, dones como personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y dones también, dones del Espíritu que tenemos nosotros, quienes hemos recibido el Espíritu. La misión no ha cambiado, ni la manera de hacer la misión tampoco ha cambiado. Quizás tú preguntes, ¿cuándo va a terminar la misión de la iglesia? ¿Cuándo va a terminar? Cuando Cristo vuelva en gloria. Allí la misión de la iglesia va a haber concluido, va a haber terminado. Es allí cuando llegará lo perfecto. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículos del 8 al 12, y estoy dentro del mismo tema del apóstol Pablo. Primero a los Corintios 12, 13, 14, que habla de los dones. Primero a los Corintios 13, 8. Dice, el amor nunca deja de ser. ¿Sí? Hay quienes lo toman ahí para las bodas, ¿sí? el enamorado que anda por ahí, ¿verdad? Pero dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando Cristo vuelva, mis hermanos, la iglesia va a alcanzar su plenitud. La iglesia va a alcanzar la madurez. En el mismo capítulo 13 hace una analogía, versículo 11, fíjate, de un niño que llega a la madurez. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo hablan los niños? Ay, papi, ¿sí? Pensaba como niño, pensaba que podía volar, ¿sí? Y por eso se aventó desde la litera arriba, ¿no? Pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y los jueguitos, brother, ya tienes 40 años y todavía quieres andar jugando ahí como cuando eras niño. No, ya, dice Pablo en esta analogía, ¿no? Dejé lo que era de niño. Cuando Cristo vuelva, le vamos a ver cara a cara. ¿Cuántos anhelan eso? Lo cantamos. Cuando Él vuelva, le veremos cara a cara. Versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Los espejos de ese tiempo no eran como los de ahora. Mas entonces, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Cuando Cristo vuelva, vamos a conocer, vamos a entender cómo fuimos conocidos. La doctrina de la predestinación y de la elección. Vamos a entenderlo a plenitud. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto, de acuerdo al contexto. Lo perfecto no ha venido, ¿verdad? Porque todavía hay quienes hablan como niños, piensan como niños, juzgan como niños. Todavía no le vemos cara a cara. Todavía no conocemos a plenitud cómo fuimos conocidos.
Ahora conozco en parte, dice, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esto también lo plantea el apóstol Juan. Eso es interpretándolo con teología paulina, ahora con teología juanina. Apóstol Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Hice este énfasis o esta pequeña exégesis de 1 Corintios 13 porque hay quienes dicen que ya llegó lo perfecto. Entonces ya cesó la profecía y las lenguas, pero la ciencia, pues extrañamente no ha cesado. O sea, pero vamos a lo que dice el apóstol Juan ahora. 1 Juan 3, versículos del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y yo digo, amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no llega lo perfecto. Todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Todavía no llegamos a ser como Cristo en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra santificación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, segunda venida de Cristo, ¿cuántos lo esperan? Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque no solo conoceremos en parte, no solo veremos como por un espejo, no estará nuestra inmadurez allí, nuestras niñerías estorbando. Cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Para ir resumiendo esto y irnos acercando al final, creemos en los dones del Espíritu porque están en la Escritura. Porque la Biblia no desea que los ignoremos. Porque la Biblia no condena que los deseemos, que los anhelemos. Porque nos manda la Biblia que los procuremos. Porque son para edificación y porque contribuyen con nuestra misión. Hay un poderoso motivo que dejé para el final. Cuando nosotros meditamos en que los dones del Espíritu son para nuestra misión, que no ha cambiado, la misión de evangelizar, de discipular y todo esto, podemos recordar la esperanza. Es de lo que estamos hablando. ¿La esperanza de qué? De que Cristo va a volver. Los creyentes, fíjate, dice la palabra, no sean como los gentiles que no tienen esperanza. Su esperanza es que llegue el fin de semana para tomarse sus caguamas o para darle placer al placer que necesiten y están anhelando el viernes, pero dice la palabra que nosotros sí tenemos esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? La esperanza de que Cristo va a volver. Y eso tiene que producir en nosotros, según el texto, un deseo de vivir en santidad, de vivir apartados de las cosas del mundo, porque Cristo va a volver y cuando vuelva yo quiero que me encuentre con mi lámpara encendida, haciendo uso de los dones que Él me dio. Quiero que me encuentre trabajando con esos talentos que Él me dio, no habiéndolos enterrado, diciendo estoy abierto, pero está enterrado. ¿Sí? Y eso tiene que poder producir en nosotros santidad. Al final leímos, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La santidad de Dios, mis hermanos, va ligada al orden. Santidad es separación de lo inmundo, es separación del desorden, de la confusión y tiene que ver con la paz, tiene que ver con el orden. Y así deben de operar los dones, según la palabra, decentemente y en orden. La santidad de Dios va ligada a su amor también. Los dones deben de operar en la esfera del amor. De otro modo, no son nada, dijo el apóstol Pablo. Si yo hiciera hablar en lenguas humanas, angélicas, no tengo amor, no soy nada. Entonces deben de operar y deben de operar en santidad, la cual va ligada con el amor del Señor. Yo, mis hermanos, estoy dispuesto a hacer a un lado mis prejuicios para que Dios haga lo que Él quiera hacer por medio de su Espíritu. ¿Y usted? ¿Está dispuesto? Le invito a que se ponga de pie, por favor. Y voy a hacer unos breves llamados porque hemos preparado algo especial del campamento, que nos trajimos del campamento de jóvenes. Los jóvenes han preparado algo especial, pero antes le voy a pedir que incline su rostro y me gustaría hacer un llamado a lo siguiente. Quizás tú has sido uno de esos creyentes que han tenido incredulidad acerca de lo que la palabra de Dios dice. De aquellos creyentes quienes se han olvidado de la misión que tenemos. Los dones van ligados a la misión que tenemos. La misión que tenemos como iglesia será imposible de cumplir si nosotros no lo hacemos con ese poder del Espíritu, el cual incluye también los dones del Espíritu.
Así que quizás alguien esté aquí hoy que necesita arrepentirse, decirle: Señor, perdóname, porque había deliberadamente ignorado y negado este mandamiento que tú tienes para nosotros. Y el Señor nos restaura y nos perdona. Y no está mal equivocarnos, lo que está mal es quedarnos en el error y no rectificar. Y la pregunta puede ser: ¿qué fruto me está dando esta incredulidad? Y la pregunta sigue siendo si habrá más que el Señor quiera hacer conmigo en lo personal y edificando a otros. Así que yo te invito, con tu rostro inclinado, si tú anhelas que estos dones puedan trabajar, operar en tu vida para edificación de otros, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy. Hemos visto que no está mal que lo anheles, no está mal que lo pidas. Señor, oramos por cada creyente aquí que cree lo que tu palabra dice. Y tu palabra nos dice que no quieres que ignoremos acerca de los dones. Tu palabra nos sigue recordando la misión que nos has dado. Y para esta misión de predicar necesitamos tu poder, necesitamos de tu espíritu. Para edificarnos unos a otros seguimos necesitando de estos dones de los cuales habla tu palabra en la primera carta a los Corintios 12 y 14. Señor, que nuestra iglesia siga creciendo de forma saludable y que los dones, Señor, sean utilizados en amor, que sean utilizados de forma saludable y que podamos ir saliendo de la inmadurez, dejando la niñez y pensando en otros. Eso es madurez, pensar en otros y edificar a otros. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Esta misión, Señor, incluye predicar el Evangelio, y nosotros creemos que en ese lugar pudiera haber alguien quien no ha creído todavía en ti para salvación. Pudiera haber alguien quien todavía no se arrepiente de sus pecados. Oramos, Señor.